Listo. Entonces empezamos la grabación y empezamos a trabajar ya. Ya los que llegaron, llegaron. El que va llegando, pues seguirá anexando a la sala. ¿Listo? Bueno, terminamos ya las pruebas de bondad y ajuste e independencia y vamos a empezar el nuevo tema que se llama análisis de varianza. Ya les explico un momentico de qué trata esto. Un momentico me limpio aquí mis fosas nasales que están así como molestando. Un momentico. Bueno, como siempre les he dicho, la toma de decisiones es quizás la tarea más complicada que tenemos las personas en la vida. Tomar decisiones es lo más complejo que hay. En el, en el mundo empresarial, en todas, digamos, las decisiones, independientemente del entorno en el cual eh, estemos trabajando, estemos eh, ubicados, no solamente en el trabajo, en el aspecto personal, en el aspecto profesional, en el aspecto laboral. En todas partes hay toma de decisiones y esa toma de decisiones no es fácil. Entonces, aquí en esta unidad vamos a aprender a seleccionar, eh, a identificar, a identificar mm, situaciones numéricas, exactamente de promedios. El objetivo de esto es, entre varias opciones que nos arrojan diferentes promedios, queremos identificar si los promedios de esa tarea que estamos realizando por diferentes métodos generan exactamente los mismos rendimientos, es decir, si los promedios son iguales. Entonces, el análisis de varianza, el propósito fundamental es llegar a la conclusión si un determinado número de promedios son iguales, más de dos promedios son iguales o no son iguales. Mm, a ver, ¿dónde nos vamos a encontrar con eso? Tenemos, por ejemplo, métodos de estudio. Estudiamos de una manera, estudiamos con videos, estudiamos con texto, estudiamos con mis apuntes. eh, entonces tenemos diferentes maneras. Estudiamos de manera virtual, estudiamos de manera presencial, estudiamos a distancia. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos la oportunidad de disponer de cifras, números, rendimientos, unidades producidas, lo que sea, entonces tenemos la oportunidad de comparar los promedios de tres poblaciones diferentes a partir de lo que encontremos en unas muestras. ¿Ok? Y vamos a analizar no los promedios que sean iguales a través de ellos, sino a través del análisis de sus varianzas. Al análisis de sus varianzas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. ¿Cómo es ese proceso? A ver. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Porque si es No, así, no se está mostrando nada. no, es que dejé de compartir para poder empezar la grabación. Sí estaba compartiendo, pero dejé de Ok. compartir para empezar la grabación y como estoy echándoles el cuento antes, entonces, pues todavía no es la pantalla, pero ya la voy a colocar, ya la voy a compartir. Bueno, entonces, para trabajar con esto, vamos a necesitar que ustedes abran el texto en la página que les dije, en la página 497 o 527 del PDF, y el enlace que dice trabajo en clase, abril 17. Ese es un archivo en Excel con el cual vamos a hacer el trabajo de esta sesión de hoy. Bueno, entonces, retomando el discurso del análisis de la varianza, vamos a determinar si los rendimientos de tres procesos diferentes de ensamble de sistemas de filtración
generan los mismos promedios. Esa es la excusa que vamos a tener para trabajar el día de hoy. Entonces, voy a devolverme un poquito, a la página 492, el texto. Y vamos a mirar qué es este cuento. Entonces, nuestro ejercicio va a ser el siguiente. Esa empresa que está mencionada ahí, Chemitec, se dedica a ensamblar sistemas de filtración de agua. Y tiene una fábrica en una determinada ubicación y quiere mirar si los promedios de unidades ensambladas por semana mediante el método A, el método B y el método C tienen exactamente el mismo rendimiento, el mismo promedio. La diferencia entre estos tres métodos era el orden en los pasos en que se arma el sistema. Y los administradores quieren saber con cuál método se podía producir más sistemas en una semana. Entonces, Profe, ¿cuál es ese ejercicio? ¿Qué número es ese ejercicio? No es ninguna. ¿En qué página está? 492 del texto, 492 del texto, 522 del PDF. ¿Ese es el que vamos a hacer ahorita? Sí, este es el que vamos a resolver. Okay. Pero es importante que antes socialicemos los conceptos básicos, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con el método para armar el sistema, es la variable independiente o factor. Ya tenemos aquí un término técnico de la situación. Entonces vamos a tener un factor. En este caso es una variable de tipo cualitativo. Métodos para armar sistemas de filtración. ¿Ok? El método para armar sistemas de filtración es el factor del ejercicio, es la variable independiente. ¿Ok? A este factor le van a corresponder tres métodos, es decir, respuesta a ese factor, nosotros ensamblamos sistemas de filtración de tres maneras diferentes, el método A, el método B y el método C. Esos métodos de ensamble, en el lenguaje de análisis de varianza, se llaman tratamientos. ¿Listo? Como solamente hay un factor en el ejercicio, es decir, solamente vamos a hablar del sistema de filtración, entonces nuestro ejercicio va a ser un análisis de varianza de un solo factor, porque puede ser más de uno. Por ahora, pues empecemos con uno. Esa es la socialización de esto. Entonces, tenemos variables de respuestas, que es la variable dependiente, es decir, los factores. Nosotros tenemos tres sistemas de filtración y en cada uno de esos sistemas vamos a obtener un número determinado de unidades ensambladas. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de trabajadores, ¿no? Los trabajadores son los que nos ensamblan los sistemas de filtración. Entonces, supongamos que seleccionamos aleatoriamente tres trabajadores de nuestra planta, y los asignamos de manera aleatoria al método A, al método B y al método C. Esos tres trabajadores son unidades experimentales. Como en la práctica no solamente hay un empleado trabajando, sino hay varios, entonces resulta que esas unidades experimentales las vamos a replicar. Vamos a tener más de una. Y esas unidades las vamos a distribuir de manera aleatoria entre los tres métodos de ensamble. Por eso se llama un experimento totalmente aleatorizado. Debemos garantizar que el asignar esas unidades a los sistemas de filtración sean de manera aleatoria, ¿ok? Para que el experimento pues tenga validez, porque si no fuera así,
pues muy seguramente seleccionaríamos los que de pronto creemos nosotros que son los mejores en un determinado método y los colocaríamos ahí y muy seguramente vamos a obtener un resultado con sesgo. Entonces debemos garantizar que los trabajadores son asignados de manera aleatoria, que las réplicas se hacen de manera aleatoria. Resumiendo lo que les he venido diciendo, está esta gráfica. Nosotros tenemos aquí todos los empleados de la empresa. Aquí tenemos una muestra aleatoria de 15 empleados que les tomamos para el experimento. De todos sacamos una muestra de 5 y a cada uno de los métodos le vamos a asignar 5 trabajadores de forma aleatoria. 5 para el método A, 5 para el método B, 5 para el método C. Ampliación de esto. No necesariamente se tiene que asignar el mismo número de elementos a los tratamientos. Puede ser 6 en el uno, 8 en el otro, 4 en el otro, no hay ningún problema. ¿Ok? Se pueden asignar cualquier número, no hay ningún lío, ni es condición que tiene que ser exactamente el mismo número de empleados para cada uno de los tratamientos. ¿Listo? Que en este caso son los mismos. Profe, una pregunta. Sí, señor. De ahí del cuadro, si quiere, bájelo un poquito. Ahí para la toma de la muestra aleatoria, ahí dice que son 15 empleados. ¿Hay una fórmula que se utilice para sacar esa muestra aleatoria o es de la cantidad que usted quiera? Digamos, si hay fórmulas para calcular tamaños de muestra, claro que sí. Existen fórmulas para tomar tamaños de muestra. Pero en este caso no es nuestra idea, pero sí lo podríamos hacer también, ¿cierto? Yo lo puedo sacar de manera aleatoria. Puedo tener el tamaño, pues, iría en relación con el total de la población, es decir, el total de empleados que hay en la fábrica. Yo puedo tener esa fórmula para determinarlo, pero pues tendríamos que regresarnos a un capítulo que ya teóricamente ustedes han tenido en estadística, que es el tamaño de muestra cuando hablamos con estimación estadística. O sea, no es necesario sacar la muestra, es que ellos la sacaron porque quisieron. O sea, no todos los ejercicios son con tamaño de muestra. Es correcto, si... correcto. Ah, ok. Bueno, entonces, después de que tenemos asignados 5 trabajadores para el método A, 5 para el método B y 5 para el método C, o el número de trabajadores que sea, entonces nos vamos a obtener los datos. ¿Listo? Ya tenemos esos datos. Entonces, el método, la cantidad de unidades fabricadas por cada uno de los métodos nos va a arrojar un promedio y el análisis que vamos a hacer, lo vamos a hacer semanal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un promedio para el método A, un promedio de unidades ensambladas para el método A, otro promedio de unidades ensambladas para el método B y otro promedio de unidades ensambladas para el método C. La hipótesis nula sencillamente nos dice que el promedio 1 es igual al promedio 2, es igual al promedio 3. El promedio de unidades ensambladas por el método 1 es igual al promedio de unidades ensambladas por el método 2, es igual al promedio de unidades ensambladas por el método 3. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, por su parte, es no todos los promedios son iguales. Por lo menos hay uno que es diferente. Para eso, pues nos vamos a ir entonces a realizar nuestro análisis de varianza. Los datos obtenidos están aquí y son los que ustedes tienen en el archivo de Excel que les compartí en la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que método A, método B y método C. Este primer elemento del método A produjo 58 unidades a la semana. Este quinto elemento produjo 67. El cuarto elemento del método B produjo 64. Este segundo del método C produjo 57. Es decir, aquí están las unidades ensambladas por cada uno de los 15 trabajadores. Entonces, lo primero que yo hice fue insertar una columna aquí antes de la A para no desajustar esto y colocar aquí los estadísticos que necesitamos. Vamos a necesitar calcular un promedio, calcular una varianza de la muestra,
una desviación estándar de la muestra. Aquí vamos a tener que llenar los datos de qué muestra hay para cada método y cuántos tratamientos son. ¿Listo? Entonces, por favor, coloquen esto que tengo yo aquí. Vamos a ampliar un poquito este documento para que tenga mejor visión. ¿Listo? Entonces, por favor, inserten una columna o corten y copien esto más adelante, como ustedes quieran. De todas maneras, es que puedan tener aquí identificado que vamos a calcular unos promedios para cada método con sus respectivas varianzas de desviaciones estándar y vamos a llenar estos datos también. ¿Listo? Bueno, entonces, el promedio para el primer método lo calculamos con más promedio. No vamos a aplicar fórmulas, vamos a utilizar las ayudas que tenemos aquí en Excel. Entonces, vamos a calcular el promedio para estos 5 datos. ¿Listo? Para estos 5 datos le damos Enter a esto y obtenemos nuestro promedio. Y como ya aquí hay una fórmula, entonces nosotros la podemos arrastrar hacia la derecha para calcular los promedios de los otros dos métodos. Aquí ya tenemos que el promedio del método 1 es 62, del método B es 66 y del método C es 52. De la misma manera que calculamos el promedio, pues vamos a utilizar la función de Excel varianza. Seleccionamos la segunda, que es la varianza de la muestra. La primera es la varianza de la población. Aquí Excel me dice varianza en función de la población. No me interesa porque esta es la muestra. Varianza en función de la muestra. Entonces, esta es la que vamos a utilizar y vamos a calcular la varianza de estos 5 valores. ¿Listo? Tengan en cuenta de no seleccionar el promedio. ¿Listo? Y tenemos la varianza para la primera muestra. Arrastramos la fórmula y tenemos las varianzas para el segundo y para el tercer método. Ahora vamos a calcular la desviación estándar, más desviación. Aquí la primera es la de la muestra, desviación estándar de la muestra, ¿ok? Entonces, seleccionamos esta opción, doble clic, y seleccionamos los 5 datos de el primer método y tenemos nuestra desviación estándar. Profe, ¿me permite mirar cómo sacó lo de las desviaciones de estándar de muestra? Ah, ya lo vi. Desven.m. Bueno, ok. Pregunta, muy rápido, comprendido todo, repito, ¿qué repito? Un poquito rápido. Ok. Un poquito de repetición. Va un poquito rápido, profe. Ok, listo. Entonces vamos a ponerle un cambio menos liviano, un cambio más pesado. Vamos a bajarnos a tercera o a segunda. Bueno, entonces, arrancamos de aquí, arrancamos identificando qué vamos a calcular. Y con base en eso, empezamos a calcular los promedios de los 3 métodos. Entonces, aquí decimos más promedio, empezamos a escribir la palabra promedio. Excel dentro de sus funciones tiene el promedio. En primer lugar, seleccionamos con doble clic y seleccionamos los 5 datos a los cuales le vamos a calcular el promedio. ¿Listo? Aquí no había nada, aquí no había nada. Entonces, mediante la técnica de arrastre, buscamos esta crucecita y nos vamos hacia la derecha para arrastrar la fórmula, la función que acabé de calcular. Y Excel me calcula los promedios de cada uno de estos métodos. ¿Listo? Bueno, ahora viene la varianza. Entonces empezamos nuevamente con más y empezamos a escribir la varianza. La palabra varianza. Aquí me aparecen varias opciones. En primer lugar, que está seleccionada aquí por defecto, me dice var.p. Pero aquí me explica qué es esto. Me dice, vamos a calcular la varianza en función de la población. No, aquí me dice que nosotros vamos a calcular varianza de la muestra. Entonces miramos aquí el segundo, a ver qué es.
calcula la varianza en función de una muestra. ¿Listo? Entonces, damos doble clic encima de esto que tenemos aquí seleccionado y seleccionamos los 5 valores de la primera muestra. ¿Listo? Y obtenemos la varianza para para el primer tratamiento. Ahora vamos a copiar esa misma función para los demás métodos, para los demás tratamientos. Sencillamente arrastramos. Ya tenemos nuestras varianzas muestrales. Ahora vamos a calcular las desviaciones estándar. Desviación estándar. Aquí veo que Excel tiene seleccionada la primera y esa corresponde a una desviación estándar de la muestra. Aquí está la explicación. Entonces damos doble clic para decirle que sí, que vamos a trabajar con ella. Y seleccionamos los 5 datos iniciales del método A. Ya tenemos el cálculo de nuestra desviación estándar. Y podemos ahora sencillamente copiar esa función hacia la derecha mediante el arrastre. ¿Listo? Bueno, entonces, el tamaño de la muestra del primer método es de 5 elementos. ¿Listo? El de segundo también es de 5 elementos y el de tercero también es de 5 elementos. Aquí tenemos un tratamiento, un tratamiento y un tratamiento. Esto que está ahí como tan sencillo, como tan elemental y que ya está ya dicho, pues sencillamente lo vamos a necesitar más adelante para unos cálculos. Entonces, por eso, se lo dejo de una vez en la plantilla para que cuando ustedes necesiten hacer un ejercicio, sencillamente lo que tienen que hacer es actualizar los datos y Excel les haga los cálculos de una vez. Cuando tenemos amarrados eso, pues sencillamente Excel nos simplifica nuestro trabajo. ¿En qué consiste el análisis de la varianza? El nombre técnico de análisis de varianza o el nombre corto es ANOVA. ANOVA con B pequeña. ¿Qué es lo que hace el análisis de varianza? Entonces, resulta que en cualquier situación que tenga más de una población, aquí estamos hablando con 3 poblaciones a través de lo que vamos a calcular de estas 3 muestras. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo tiene una varianza para cada uno de los tratamientos. ¿Ok? Es decir, que es propia de ella, del tratamiento. La variación de los 5 elementos que están aquí es esta. Para este segundo método es esta y para este tercer método es esta. Listo. Pero resulta que si yo hago otro cálculo, va a existir una varianza entre cada tratamiento. Entre este tratamiento, el tratamiento A y el tratamiento B y el tratamiento C, existe una varianza. ¿Ok? Entonces, vamos a comparar esa varianza que se llama varianza entre tratamientos, así se llama, varianza entre tratamientos, con las varianzas que calculamos dentro de los tratamientos. Esta variación de 27.5 es de este tratamiento, es propia de él, es dentro de él, es en mi casa. Y esta 26.5 también es propia de él, es dentro de él, al igual que esta 31 es dentro de él. ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos a ir en el texto a mirar unas formulitas que están más adelante. Nos vamos a ir a la página 498. Nos vamos a ir a la página 498, es decir, la página 530, no, 598, 528. Ok, sí, nos vamos a venir aquí.
y vamos a encontrar, esto que está aquí atrás fue el cálculo del promedio y la desviación estándar. Entonces, de pronto me falta algo por calcular. Me falta una cosita por calcular aquí. Resulta que estos 15 datos nos arrojan un único promedio también, el cual podemos calcular como el promedio de estos promedios. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a calcular el promedio de estos promedios que ya calculé. ¿Listo? Y nos va a dar un valor. Entonces, ese es el promedio general. ¿Listo? Yo también lo puedo calcular de otra manera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular los promedios de estos 15 datos. ¿Ok? Entonces, más promedio, doble clic y selecciono estos 15 valores. Y vamos a encontrar un promedio. Como ven, es igual. Entonces, es lo mismo calcular el promedio de todos los datos que... Profe, ¿podría ir un poquitico más despacio? Qué pena. Todavía muy rápido. Para ir a su ritmo. Esto pues realmente es como por corroborarles este promedio, ¿no? Esto que yo hice ahorita no es necesario hacerlo. Es como para que ustedes me crean, como para que ustedes tengan más elementos para decir, oiga, tiene razón, ¿no? Entonces, esta parte que estoy haciendo no es necesario hacerlo. Esta sí, porque es más fácil seleccionar 3 datos que seleccionar 15, ¿no? No es más. ¿Listo? Pero sí, voy a Bueno, hacerle, sí, señor. voy a hacerle caso a su sugerencia. De hecho, este valor lo vamos a omitir porque no lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Era para demostrarles que este promedio, de estos tres promedios es exactamente el mismo que el promedio de estos 15 datos. Aquí estamos diciendo que en promedio, estos 15 trabajadores, cada uno de estos 15 trabajadores ensambló 60 sistemas en la semana. Eso es cada uno de esos 15, eso es lo que nos hace un promedio. Unificar, darle un solo valor a una variable. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar esas 3 varianzas de las cuales yo les hablaba. Vamos a calcular inicialmente la varianza entre tratamientos. Varianza entre tratamientos, que se llama cuadrado medio de los tratamientos, así se llama, cuadrado medio de los tratamientos, la varianza entre los tratamientos. Y también vamos a calcular una única variable para la varianza entre los tratamientos, una única varianza para la varianza entre tratamientos, y esa se conoce como cuadrado medio del error. Después de que tenemos las dos varianzas, las vamos a comparar mediante un cociente para calcular un estadístico F, que es ya no X cuadrado, sino F, el cual, después de que lo tengamos, del F de la prueba, lo vamos a comparar contra un F crítico, para mirar si existe o no existe diferencia a un nivel de significancia y con unos grados de libertad, como también trabajamos el tema anterior de las pruebas de bondad y ajuste. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a calcular el cuadrado medio entre los tratamientos. La fórmula la tenemos aquí en el texto y ya me la voy a traer para Excel. Ay, no me va a dejar hacerlo porque los recortes no me están funcionando. Pero me va a tocar que inventarme algo para hacerlo. Vamos a irnos por aquí a esto y vamos a mirar. Profe, ese documento que dice práctica 17 de abril, ese también lo tenemos que descargar. ¿Eso qué contiene? Déjelo ahí que después hablamos de él. Por ahora trabajemos Okay. con este. Después de que tenga esto, pues ya miramos a ver qué es lo que quiero con ese. Sí, yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio después de que ya tengan la herramienta. Ok. Bueno, usar recortes para realizar una captura. Vamos a ver si me funciona aquí. Porque es que mi computador no me está aquí, no me está trabajando la función buscar, entonces me toca buscar alternativas para ver si me deja. Pero aquí no está la herramienta. Bueno, nos toca. Bueno, vámonos por Excel. Si es que yo le escribo aquí a este señor que me busque los recortes y no me hace nada, me busca recortes, y me busca Paint, no me está funcionando.
ilustrador este. ¿Dónde está? No me deja hacer nada, entonces, ¿ni para qué? Y aquí no los tengo, ¿no? O sea, ya los tengo aquí, ¿no? Recortes creo que no funcionan aquí. Dentro de esto, no sé si tengo recortes por aquí. Ah, recorte, sí, aquí está. Recorte y anotación, vamos a ver si me dejan. No, me toca hacerlo. ¿No? No, no me dejan. Ah, parece que, ay, no sé, parece que sí. No, no, no. Bueno, entonces, la fórmula es esta. Vamos a calcular el cuadrado medio de los tratamientos que tiene esta fórmula. Nos dice que es una sumatoria de la cantidad de elementos que hay en la muestra en sub j multiplicado por cada uno de ellos la diferencia del promedio de cada tratamiento entre el promedio general elevado al cuadrado. ¿Ok? Tenemos que hacer la suma de eso. ¿Listo? La fórmula está aquí. Resulta que esto que está aquí arriba, eso que estaba aquí arriba, se llama cuadrado medio entre suma de los cuadrados de los tratamientos. Se llama, esto que está aquí arriba se llama suma de los cuadrados de los tratamientos. Aquí está. Suma de los cuadrados de los tratamientos. Entonces, el cuadrado medio entre los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados entre los tratamientos dividido entre K menos 1, siendo K el número de tratamientos totales, siendo K el número de tratamientos totales. Entonces, aquí nos están diciendo, miren, la suma de los cuadrados entre los tratamientos es esta. Cada valor del tamaño de la muestra lo vamos a multiplicar por el cuadrado de la diferencia entre cada promedio y el promedio general. Esa es la fórmula. Entonces vamos aquí a achicar esto y vamos a utilizar la fórmula aquí. Entonces vamos a calcular aquí inicialmente la suma de los cuadrados. Vamos a utilizar aquí la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados entre los tratamientos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero, más estos 5 que son los elementos de el primer tratamiento, de la muestra del primer tratamiento, los vamos a multiplicar por la diferencia elevada al cuadrado entre el promedio del tratamiento menos el promedio general. ¿Listo? Como este valor de promedio general lo vamos a utilizar para todas las diferencias, vamos a aplicar esa celda con F4, vamos a cerrar esa diferencia, es decir, vamos a calcular esa diferencia y la vamos a elevar al cuadrado. La vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Y tenemos un valor. Listo. Yo puedo arrastrar esta fórmula, vamos a ver si se deja. Perfecto, se dejó, ¿cierto? Y entonces, como me dice que es la sumatoria, mira, aquí me dice la sumatoria, yo tengo que sumar cada uno de estos parciales. Los parciales los calculamos aquí.
Entonces la suma de los cuadrados de los tratamientos está aquí, sencillamente con la suma de esos tres valores que ya hallamos. Este más este más este. Listo, 520. Ahora, vamos a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad es K menos 1. ¿Listo? Entonces, los grados de libertad es igual a ¿cuántos tratamientos tenemos? Tenemos 3 tratamientos menos 1 igual a 2. Entonces, aquí vamos a completar esta información. Vamos a ponerle a esto que esto es igual a K. ¿Listo? Para que tengamos la información. ¿Listo? Bueno, entonces, ya podemos calcular el cuadrado medio entre tratamientos. Perdón, profe, me perdí. ¿El 520 resultó de qué? Ok, el 520, mire, es esto, es la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿Y cuáles son los cuadrados de los Ay, perdón. tratamientos? Sí, señor, gracias. Este más este más este. No, no te preocupes, tranquila. Eso nos pasa a todos, no te preocupes. Listo. Entonces, como ya tenemos esta fórmula, entonces podemos resolver esto. Ya tenemos la suma de los cuadrados de los tratamientos y tenemos K menos 1. Entonces ya podemos calcular el cuadrado medio de los tratamientos. ¿Cómo lo hacemos? Más la suma de los cuadrados de los tratamientos, que es esta, dividido entre los grados de libertad, que es K menos 1. Ese K menos 1 está aquí. Ahí no se ve porque se me lo tapa, pero ahí está. Entonces, le damos Enter y ahí tenemos la respuesta. El cuadrado medio de los tratamientos es igual a 260. ¿Listo? ¿Cómo halló el cuadrado medio de los tratamientos? No lo vi. Ok, cuadrado medio de los tratamientos. Entonces, más, buscamos la fórmula, despejamos la fórmula, ¿qué nos dice? El cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre K menos 1, que son los grados de libertad. La suma de los cuadrados de los tratamientos nosotros la tenemos aquí. Aquí la tenemos, miren, este valor lo dividimos entre los grados de libertad que están calculados ahí, K menos 1. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Nos vamos ahora a calcular la suma de los cuadrados. Bueno, finalmente vamos a calcular el cuadrado medio del error. Para poder llegar allá, tenemos que calcular primero la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos que se conoce suma de cuadrados del error. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder calcular ese cuadrado de... Ahora, ¿ese es para lo de la varianza? Lo de la suma del promedio del error. Esta es la varianza entre los tratamientos. Vamos a calcular ahora la varianza dentro de los tratamientos. ¿Ok? Aquí. Entonces, la varianza dentro de los tratamientos es el cuadrado medio del error, que es igual a la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos o del error sobre los grados de libertad. Y los grados de libertad es NT menos K. NT menos K. ¿Ok? NT menos K. ¿Listo? Entonces, la suma de los cuadrados debidos al error, ¿a qué es igual? A N sub J menos 1, es decir, número total de los elementos de la muestra, le quitamos 1 y lo multiplicamos por la respectiva varianza de cada uno de los tratamientos. ¿Ok? Entonces, para este primer tratamiento, vamos a tener lo siguiente. Más el número de elementos que está aquí, 5 menos 1. 1 es una constante. ¿Ok? Y eso lo vamos a multiplicar por quién. Mira, aquí está.
por la varianza del respectivo tratamiento. La varianza de este tratamiento, de esta muestra, es esta. Pasó aquí, ¿por qué se me salió así de feo? Ah, porque no le dije nada, será multiplicada por esto. ¿Ok? Ya tenemos eso, esa multiplicación, n menos 1 por la varianza. ¿Listo? Entonces, como tenemos n menos 1, tenemos n en todos los renglones, arrastramos la fórmula. ¿Listo? Arrastramos la fórmula. O la volvemos a hacer para que el arrastre no nos quite la oportunidad de repasar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular n menos 1. N está aquí, el tamaño de la muestra. Menos 1, que es una constante. Siempre que hagamos una resta o una suma, cerramos el paréntesis, porque esa resta la vamos a multiplicar por la varianza del tratamiento. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ok? Y vamos a repetir aquí nuevamente. Más, abrimos un paréntesis porque vamos a hacer una diferencia. Al total del tamaño de la muestra le vamos a quitar 1. Esa diferencia, cerramos el paréntesis para calcular la resta, y esa resta la vamos a multiplicar por la varianza de la muestra. ¿Listo? Ok. Ya tenemos cada una de estos productos para calcular la suma de los cuadrados debidos al error. Entonces, aquí sencillamente lo que hacemos es calcular o sumar estos valores que acabamos de calcular. Sumar estos valores que acabamos de calcular. Y con ello hemos calculado la suma de los cuadrados debidos al error. ¿Ok? Vamos a colocarle aquí a esto, que esto se identifica como n, ¿no? No, pero n minúscula, no n mayúscula. No toma el pelo. Como n minúscula, que es tamaño de la muestra. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. Listo. Ahora vamos a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad, aquí nos dicen que es nt menos k. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar el número total, vamos a restar, perdón, el número total de datos, le vamos a quitar el número de tratamientos. ¿Ok? Para obtener los grados de libertad. Entonces, más número total de datos de la muestra, tamaño de muestra. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Y le vamos a quitar los tratamientos. El total de tratamientos también está aquí. ¿Listo? Entonces tenemos que los grados de libertad aquí son 12. Este total de la muestra dividido entre el total de tratamiento. ¿Listo? Y entonces con eso nosotros calculamos el cuadrado medio del error o cuadrado medio dentro de los tratamientos. Y lo que hacemos es dividir la suma de los cuadrados debidos al error entre los grados de libertad que acabamos de calcular aquí. Y ya tenemos el cuadrado medio del error o la varianza dentro de los tratamientos. Ok. Finalmente, nosotros vamos a calcular F, que es el estadístico de la prueba. Y ese F, sencillamente su fórmula es cuadrado medio de los tratamientos. F es igual al cuadrado medio entre tratamientos dividido entre el cuadrado medio dentro de los tratamientos o cuadrado medio del error. ¿Listo? Y tenemos un valor de 9.18, 9.17, 9.18. Trabajando con Profe, perdón, ¿podría repetir esa última parte? el F. Sí, sí, señor. Ok.
F es el estadístico que nosotros vamos a calcular para la prueba que hicimos. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula? Dividiendo el cuadrado medio entre los tratamientos dividido en el cuadrado medio del error o cuadrado dentro de los tratamientos que también lo acabamos de calcular. Eso es lo que hacemos. La fórmula está por aquí. ¿Ok? Es una comparación que vamos a hacer. F, ¿a qué es igual? Aquí está la fórmula. El cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error. Y aquí tenemos los valores. Aquí tenemos los valores. Ustedes con este ejercicio tienen una ventaja triple. Primero, tienen una grabación. Segundo, tienen un texto con el ejercicio resuelto paso a paso. Hay cosas que uno de pronto con esas fórmulas se confunde. Y tercero, tienen el archivo en Excel con las explicaciones que se han trabajado. ¿Listo? Entonces tienen tres diferentes maneras de fortalecer eso que estoy explicando. ¿Ok? Bueno, ya llegamos a calcular el F de la prueba, el estadístico de la prueba. Ese estadístico de la prueba nosotros tenemos que compararlo con un estadístico crítico. Es decir, con un F crítico es el mismo procedimiento que utilizamos en las pruebas de bondad de ajuste y de independencia. Comparar el estadístico, en este caso no chi cuadrado, sino F de la prueba contra F de F crítico. Entonces, ese F crítico tiene un par de factores para su establecimiento. ¿Cuáles son? Los grados de libertad y el nivel de significancia. Los grados de libertad y el nivel de significancia. Y ese F crítico lo vamos a encontrar siempre en una tabla o con la ayuda de Excel. Entonces, vamos a colocarle aquí que este es el F de la prueba. F de la prueba. ¿Listo? Profe, ¿cuál es esa tabla? Ya la vamos a ver, tranquilo. Ustedes me dicen que voy rápido y ustedes me apuran y yo que soy incapaz de dejarme apurar. Ya Qué vamos, pena, ya qué pena. vamos. Paso a paso, paso a paso. Póngale freno usted también. Bueno, listo. Entonces, el F crítico lo vamos a encontrar en una tabla. Para encontrar el F crítico, nosotros tenemos que conocer nivel de significancia. Normalmente, lo más usual es que sea el 5%. No siempre va a ser así. Y los grados de libertad. Listo. Entonces, alfa. Vamos a ver si puedo insertar aquí un símbolo. Así me deja. Vamos a ver. Alfa. Ah, qué vaina con este Excel que apenas voy para allá y una vez. Ah, bueno, ya. No se me demoró mucho. Aquí está alfa. Aquí está alfa. Insertar. Ok. Entonces, alfa. Listo. Es igual a 0.05. Listo. Los grados de libertad. Entonces, hay grados de libertad, como el F se calcula con una división, como el F lo calculamos con una división, el F lo calculamos entre una división con el cuadrado medio de los tratamientos, el cuadrado medio del error. Este cuadrado medio de los tratamientos tiene sus propios grados de libertad. Entonces vamos a tener grados de libertad en el numerador, que es este, y grados de libertad en el denominador, que es este. ¿Ok? Entonces, este es los grados de libertad en el numerador. ¿Ok? Y este son los grados de libertad en el denominador. Voy a colocarle
color diferente a este. ¿Ok? Grado de libertad en el numerador, grado de libertad en el denominador. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle aquí a esto, grado de libertad de una vez. ¿Listo? Ok. Entonces, para un alfa de 0.05, 2 grados de libertad en el numerador, 12 grados de libertad en el denominador, nos vamos a ir a la página 1000, ¿qué será? 1000, ¿qué será? Pues, 991, tal vez. Vamos a irnos a la página 991 en el texto. 991. Ok, exactamente esta es. ¿Listo? Entonces, vamos a rotar esto porque aquí nos... Ok. Distribución F. Página 991. En el texto, en el PDF 961 en el texto físico. ¿Ok? Entonces, grado de libertad en el numerador. Estos que están aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Grado de libertad en el denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Aquí los tenemos. Profe, qué pena. ¿Qué página? Página. Que el internet mío sea como un poquito malo. En el texto 9, en el PDF 991. Aquí está. 991. El texto 991, en la página, en el PDF 991. Físicamente es 961. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, grados de libertad en el numerador. Aquí están. Grados de libertad en el numerador. Grados de libertad en el denominador. Bajando 1, 2, 3, 4, 5. Son 12, ¿no? Para nuestro caso. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos grados de libertad en el denominador. 12. 12. 2 grados de libertad en el numerador. Están aquí. Este tiene 1 y este 2. Y aquí tenemos 4 niveles de significancia, al 0.10, al 0.05, al 0.025 y al 0.01. En nuestro caso dijimos que íbamos a trabajar con el 0.05. Por lo tanto, nuestro F crítico es 389. 389. Entonces, nuestro F crítico es 3.89. La regla de decisión siempre es rechazar la hipótesis nula Profe, cuando qué pena. el F de la prueba sea mayor que el F crítico. Profe, qué pena. Cuénteme. ¿Usted solamente tuvo en cuenta el valor del denominador para hallar el factor crítico? No, también el numerador. Ya vamos. Me perdí. Mira, aquí está grado de libertad en el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces, para 2 grados de libertad es la segunda columna. 1, 2, ¿no? Después del nivel de significancia. Eso fue lo que hice. Como no me lo muestra, aquí cuando yo subo la tabla, no me la muestra. Entonces, no, sí, ahí está, vean.
12 grados de libertad en el denominador, 0.05 de significancia, 2 grados de libertad en el numerador, 2 grados de libertad en el numerador. Ahora sí, profe, ya entendí. ¿Listo? Ok. Gracias. Entonces, la regla de decisión siempre es regla de decisión. Rechazar H sub 0 si F de la prueba es mayor que F crítico. ¿Listo? Entonces vamos aquí a ponerle a esto aquí. Vamos a cambiarle el formato a esto para que nos ajuste el texto. ¿Listo? Entonces, F de la prueba. F crítico. Entonces, el F de la prueba es este. Y el F crítico es este. La relación matemática entre estos dos es que este señor es mayor que el otro. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a ponerle a este que nos ponga por aquí. Vamos a ponerlo en color rojo. Color rojo a esto. Ok. Vamos a ponerle aquí una negrilla. Ponerle aquí una negrilla. Ok. Y vamos a ajustar este texto. Ajustar el texto. Entonces, horizontal. Vamos a ponerlo centrado. Y vertical también vamos a ponerlo centrado. Aceptar. ¿Listo? A este le podemos copiar formato F4 y a este también le copiamos formato F4. Decisión. Rechazar. H sub 0. Listo. ¿Qué estamos diciendo ahora? Al momento de tomar esta decisión de rechazar H sub 0, estamos diciendo que los tres sistemas de filtración, alguno de ellos, por lo menos uno, tiene un promedio que es diferente. No estamos diciendo nada más. Hasta ahí hemos llegado. ¿Ok? Entonces, la pregunta que me hizo Cristo hace un momento. Por favor, ahora ustedes se van a ir al curso y van a abrir el archivo que está ahí, que dice práctica en clase. ¿Ok? Aquí dice práctica en clase. Van a abrir ese archivo y van a repetir el ejercicio que yo hice ahorita. Es decir, con otros datos y con otro ejercicio. Ese ejercicio, los datos corresponden a un ejercicio que nos plantea lo siguiente. Nos plantea, lo vamos a buscar en la página 504. Ok, vamos a irnos al libro, a la página 504. 534 aquí. Ok, vamos a darle vuelta a esto. De ahí, hombre. Vamos a darle vuelta a esto. Y aquí tenemos el 504. Y lo que... ¿Qué página es? ¿534? 534 en el PDF.
Aquí está la descripción del ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Prueba para igualdad de K-medias. Pero este es un estudio observacional. Listo. Entonces, aquí el procedimiento no cambia, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en No el encuentro el ejercicio anterior ejercicio. nosotros dirigimos el experimento. Nosotros hicimos el experimento de seleccionar los empleados y asignarlos. Es decir, estamos diseñando un experimento. ¿Qué va a pasar cuando hacemos esto? En este caso, nosotros sencillamente nos entregan unos datos, somos solamente unos observadores. Nos dicen, mire, la situación es esta, la puntuación los resultados que se obtuvieron fueron estos, y nos dan los datos y nosotros no asignamos observadores, no asignamos trabajadores, sencillamente fue un resultado que ya se dio, por eso le llaman un estudio observacional. Y el anterior se llama un estudio experimental, pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, esto se trata de unas calificaciones con relación a los conocimientos que tienen los empleados de unas fábricas, de 3 fábricas, de fábricas ubicadas en ciudades diferentes, en estados diferentes, con relación a la calidad. Entonces, quieren determinarse si los conocimientos de los trabajadores relacionados con la calidad son los mismos en las 3 plantas o no. A ver si son los mismos, muy bien. Si hay alguno que está quedado, algunos que están quedados, ¿por qué? Entonces, ¿cómo lo vamos a actualizar? Cursos de mejoramiento, cursos de actualización, lo que sea que haya que hacer. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el ejercicio. Y los datos que están en el estudio observacional, pues ustedes ya los tienen ahí, ¿no? Están aquí, son 6 para cada fábrica, 6 para cada fábrica, 6 para cada fábrica. Y pues ustedes ya tienen que calcular esto y lo demás que hicimos, ¿no? Lo demás que hicimos. Ustedes tienen ahí el archivo. Entonces, por favor, práctica en este ratico que nos queda. Y aquí estoy para solucionar sus dudas. Profe, ¿verdad que usted nos hace un favor? Nos regala la estructura del ejercicio que hizo en Excel. O sea, ahí en la pantalla, aquí en la pantalla nos regala Claro, la claro, estructura. claro, claro. Por- Mejor está. Esa, profe. Ah, pero en la parte de abajo, donde sale el dato. Eso ahí. Gracias. Esperen, les comparto el archivo, esperen, lo guardo y se los envío. No se preocupen, ahí se los coloco. De eso se trata, ¿no? No se trata no, no es que no se puede compartir. Claro que sí se puede compartir, para eso es. Ustedes son los que están aprendiendo, ya esto lo sé hacer, entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a guardar esto aquí en virtual. Vamos aquí al 21. Vamos aquí a aplicar los negocios. Grupo del sábado. Plantilla. Listo, guardar. Perfecto, invitamos a Adriana. Ok, sí, continuamos. Ok, vamos entonces al curso y vamos a compartir. Vamos a agregar un recurso aquí, un archivo que se llama plantilla de Excel. Plantilla, ANOVA. Vamos a buscar virtual aplicada a los negocios.
grabado, plantilla de ANOVA. Bueno, ya tienen el curso de la plantilla. Plantilla de ANOVA. Bueno, yo creo que voy a parar la grabación para que se vaya descargando y poderse colocar temprano. Ya de aquí en adelante, pues explicaciones adicionales. Pues yo ya les expliqué lo que hay que explicarles. Si hay dudas, pues estoy aquí y se las resuelvo. El objetivo, pues, de dejar de grabar ahorita es que yo les pueda subir la grabación temprano.